Bueno, por acá ya veo a unas personitas conectadas. Entonces, para ser súper puntuales, vamos a comenzar. Listo, por acá tenemos a Juliet. Hola, Juliet. A doña Marta, a Sandrita. Buenas Bueno, sé que noches. están emprendiendo. Entonces, pues bueno, muy buenas noches para todos. Como siempre esos espacios se han vuelto una bendición. Yo pienso que tener la posibilidad de adquirir conocimiento de personas valiosas que nos agreguen valor, ¿cierto? Que nos quieran ayudar con sus conocimientos, con sus experiencias, con lo que han vivido, para lo que hacen, lo que se han preparado, pues realmente es de mucho valor. Yo, pues personalmente he crecido mucho cada mentoría en la que hemos podido pues como estar, he crecido mucho, siempre salgo con algo nuevo. Entonces, pues bueno, la intención de hoy es la misma. Vamos a estar un ratico hablando de un tema súper importante que tiene que ver con tres pilares importantísimos para todo emprendimiento, para todo negocio. Inclusive así sea que uno preste sus servicios de manera independiente, ahí tienen que estar y tienen que ver con temas financieros, como los temas contables, como los temas laborales, con quién nos estamos apoyando. Entonces, pues hoy nos encontramos con Edilberto. Hermano, muchas gracias por el momento, por el espacio. Sabemos que esta hora a veces es un poco complicadita, pero yo sé que va a ser de mucho valor. Entonces, agradecerte a ti, agradecerle a los que están conectaditos. Esperamos de verdad que sea de mucho valor, de que puedan aprender, de que aprovechen, pregunten. Estos espacios, ve, acá estamos en confianza, no hay preguntas malas, no hay preguntas bobas, que a veces uno como que dice, no, yo no pregunto porque ¿qué pensarán? No, pregunten lo que sea, que de eso se trata, aprovechemos que esos espacios nos lo permiten, ¿sí? Entonces, pues bueno, dando inicio a la mentoría del día de hoy, pues presento a Edilberto. Edilberto, ya nos conocemos hace un ratico y hemos podido hablar de diferentes temas, recomendaciones, y yo sé que les va a agregar mucho valor el día de hoy. Yo ya los dejo pues para que él se presente. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Juancho, muchas gracias. Buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Edilberto Vargas. Yo soy administrador financiero de profesión. Sin embargo, no he sido precisamente quien más ha, ha ejercido como financiero, más bien en el área organizacional y en el área administrativa de las empresas. Llevo aproximadamente 14 años en este proceso, apoyando varias áreas de la organización y pues bueno, ahorita se dio la oportunidad de compartir en el grupo una información pues importante, porque yo pienso que llegamos a lo mismo cuando estamos en este proceso de iniciar empresa, de emprender. Estamos como ciegos en muchas cosas y no sabemos realmente qué es lo que deberíamos saber para que una empresa funcione más o menos bien o más o menos normal, porque desafortunadamente en este país salen cualquier cantidad de normas y normas y normas, y hay que cumplirlas, pero no piensan en las pequeñas empresas, en el que está emprendiendo, el que está lleno de dudas, el que está sin plata para emprender. Entonces es importante tener en cuenta cierta información, porque sabemos que el tema de no conocer la norma no nos exime de ello. Entonces es súper importante. Yo voy a presentar acá, Juan, me confirman por favor si están viendo. Bueno, por el momento no. Ahí Ya. ya. Bueno, listo. Entonces, mi mentoría la llamé el costo de la organización, el costo de organizarnos como empresa. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso? Pues tenemos inicialmente una idea de negocio, ¿cierto? Creamos una idea de negocio y seguidamente tenemos dos opciones: organizarnos tributariamente o al contrario, empezar a operar y luego organizarnos. Digamos que ninguna de las dos está mal. Eso siempre irá muy de la mano como de quién nos esté asesorando, de qué tanto conocimiento tengamos del proceso. Después de empezar a operar, pues enfrentarse al día a día, a las normas, al mercado, a la incertidumbre, a todo lo que pasa, y ver cómo de una u otra forma de pronto la competencia nos absorbe
o en su defecto la competencia nos impulse. Entonces, esto es un proceso que vivimos. Finalmente, después de eso, pues sobrevivimos a todo ese proceso de todas esas inconvenientes que se presentan o fallamos en el intento, que es lo que nos pasa a muchos que hemos aprendido y que no nos cansamos de este proceso. ¿Qué áreas consultar? Entonces, ¿de qué debería yo saber un poco cuando estoy en el proceso de iniciar? Pues primero debería tener una asesoría en la unidad de negocio. No, pues es que yo presto servicios en seguros. Ok, yo debería ser más, seguro tengo una experiencia previa, pero debería tener también unas asesorías que me permitan poner mucho más en contexto mi idea de negocio. Hacer una asesoría legal para definir obviamente cómo me voy a constituir. Si voy a hacer una SA, si voy a hacer una empresa unipersonal, cuál es la figura que más me conviene. Una asesoría laboral para saber en qué condiciones debo contratar ese personal o ese equipo que va a estar conmigo. Una asesoría en seguridad social para tener claro cuáles son los derechos o a qué debo yo afiliar a ese personal que va a estar conmigo. Una asesoría en seguridad y salud del trabajo, ya que es un tema de norma y independientemente de la actividad que yo desarrollo, pues hay unos riesgos a los que yo estoy exponiendo a mi equipo de trabajo. Una asesoría contable, pues porque automáticamente tenemos que organizar la empresa y llevar un control de gastos e ingresos. Y una asesoría tributaria, pues para que no nos vaya a coger luego la entidad de control, en este caso la DIAN, y nos vaya pues a querer multar y pasar cualquier cantidad de cosas. Aquí en este punto entonces, yo digamos que voy a separar el tema de la formalización en dos espacios o en dos momentos. Uno es esa formalización tributaria de las que les acabo de hablar, que es simplemente el proceso de existir fiscal y tributariamente, y no es más que definir por cuál figura me conviene más según mi actividad. Si ser una persona natural o una persona jurídica, y esa jurídica puede ser una SAS, una limitada, una empresa unipersonal o lo que consideramos. Pero siempre es importante definir formalmente cómo voy a existir. Y obviamente eso lo lograré, pues uno con mis conocimientos y dos con la asesoría de mi contador, que es quien me va a ayudar a enfocarme por qué figura me convendría más empezar a operar. Después de esto, entonces, ¿por qué yo debería formalizarme? Resulta que cada vez la brecha está mucho más estrecha en el tema de impuestos. Si vemos, ya tenemos entonces que la DIAN todo el tiempo está cogiendo a las personas con el lazo corto. Entonces tenemos el tema de la DIAN con la interoperatividad, ya nos está generando facturación electrónica, nos exige nómina electrónica, documentos de porte electrónico y declaración de renta sugerida. Pero también tenemos otras entidades, otros veedores, que es la UGPP, que es la que audita, es la entidad que audita la seguridad social. Es decir, para los que no conocen, la UGPP es la DIAN, pero en efectos de seguridad social. Entonces, ella es la que valida si los independientes realmente estamos cotizando a seguridad social y sobre los ingresos promedio que tenemos, o en su efecto detecta si soy un independiente o soy un rentista de capital, por ejemplo, pero aparezco como beneficiario de mi esposa. Todo eso lo detecta esta entidad. Y adicional, pues obviamente este tema de formalización, ¿por qué también se nos hace necesario? Porque cada vez nuestros clientes nos van a exigir más. Entonces, seguramente clientes ya me empiezan, no, mire, yo puedo comprarte a ti, pero si tienes facturación electrónica, si cumples estos y estos requisitos. Entonces, cuando somos una persona natural o que apenas estamos empezando, pues seguramente va a ser muy difícil venderle a una empresa o una entidad que está tan organizada porque no estoy a su mismo nivel tributario, por así decirlo. Entonces, esas son, dentro de muchas, algunas razones por las cuales yo sí debería formalizarme y organizar mi emprendimiento bajo una de las figuras que les comenté anteriormente. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en el tema de la no formalización? Pues a mediano plazo, entonces, a corto plazo, el tema de las sanciones de la DIAN. Si no me organizo, si no preparo mi información contable y no presento mis impuestos a tiempo, pues obviamente voy a tener unas sanciones de la DIAN. Lo que les contaba ahorita, viene también la UGPP y me va a hacer auditorías a la seguridad social y a la nómina. Y a largo plazo, pues, eso se va a ver reflejado también en demandas. Es decir, el hecho que yo no contrate formalmente una persona, al final podría desencadenarse en una demanda o en un tema legal.
y pues finalmente también eso me va a afectar la productividad, ¿cierto? Voy a tener muchos menos recursos con los que operar. Entonces, esos son los riesgos de no formalizarse. Otras consecuencias, pues la vulnerabilidad o pérdida del patrimonio familiar logrado a la fecha con el esfuerzo de su trabajo. ¿Qué pasa? Que hay empresarios que han tenido sanciones de la DIAN tan altas que finalmente prácticamente como el cuento apague y vámonos. Es más fácil cerrar la empresa porque las sanciones y todas las multas que colocan esas entes de control son tan altos que es preferible dejar de operar. Y la segunda parte, entonces, voy a enfocarme en el tema de formalización laboral. Juan, hasta ahí vamos bien, voy muy rápido. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ya saben, pueden levantar la manito. Cada uno tiene ahí en su pantallita una manito y si quieren preguntar, bien pueda. Listo, en cualquier momento. Entonces, si tienen alguna dudita, bien pueda. Si no, dale, podemos seguir, Hilberto, no hay problema. Listo, Juan. Entonces, vamos a mirar en el tema de formalización laboral. ¿Cuál es como ese proceso? Listo, yo ya tengo mi empresa, ya está operando, ya tengo esto y empiezo a necesitar mucha más mano de obra, muchas más personas que apoyen y que se vinculen al equipo. Pero entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de vincular personas al equipo? Entonces ahí entra esta parte de las que voy a hablarles ahorita y es que empiezo por lo menos a hacer un proceso de selección, sin ser el más experto, pero sí ser muy objetivo. Yo tengo una fábrica, por ejemplo, de patacones y voy a necesitar personas pues, que me ayuden. Yo que pues, espero mínimo pues sean personas que son mujeres que hayan tenido alguna experiencia en el tema de cocinas, como auxiliar de cocinas, que sepan por lo menos que tengan esa disponibilidad hacia la cocina. Y eso implica entonces que hay que definir un perfil, es decir, aquí cuando hablo de objetividades, no, pues es que yo voy a meter a ella porque es la hermana de mi hermano, de mi amigo, de mi tío, y finalmente se vuelve más un tema de favores que un tema objetivo, y pues estamos hablando de que es mi empresa, entonces debería ser mucho más objetivo ese proceso, sin hacerlo tan técnico, pero sí muy objetivo, es decir, qué es lo que necesito, y con base en eso empezar a buscarlo. Entonces definir un perfil básico. Después de que ya tengo definida esa persona, como mínimo debería hacerle un examen médico ocupacional. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones donde hay personas con preexistencias, de pronto un tema de embarazos donde la persona ni siquiera sabe, y bueno, finalmente los temas de los embarazos, de las vinculaciones laborales, se vuelven un poco complejos, pues por el hecho de que algunas personas desde el día cero, desde el día que se den cuenta que están embarazadas, se incapacitan hasta que dan a luz. Entonces, eso a veces se vuelve un inconveniente con el empleador. ¿Por qué? Porque finalmente el empresario, eso le implica tener dos personas, le toca tener una incapacitada y buscar otra persona para que reemplace. Lo mismo pasa con las incapacidades, pero más allá de eso, es porque yo necesito saber como empresario en qué condiciones está llegando a trabajar esa persona conmigo, ¿cierto? Yo no sé si tengo una desviación de columna, pero resulta que la actividad aquí es de carga, entonces esa persona a los 6, 8 meses podría empezar a desencadenar una enfermedad y me va a decir que es que se enfermó o que su diagnóstico se generó estando conmigo. ¿Yo cómo puedo blindarme en eso? Pues simplemente teniendo un concepto de médico ocupacional donde diga, no, hace 6 meses usted entró conmigo y ese es el concepto médico y usted estaba así o estaba en X condiciones. Entonces eso nos va a blindar siempre en ese proceso de reclamaciones. También nos permite ver si hay restricciones, pues ver cuáles son las restricciones que esa persona tiene. Por ejemplo, si es una operaria, es una empresa de producción y es una mujer que tiene, por ejemplo, problemas de venas varices, va a estar todo el tiempo de pie, es una persona que claramente no podría estar en esa labor. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es hacer que su enfermedad se acelere, voy a desencadenarle la enfermedad. Entonces, decir, no, las restricciones no son malas, pero tampoco son para todos los puestos. Hay que analizar muy bien cuáles son las restricciones de esa persona y ver realmente si puedo proceder o no. Después del examen médico ocupacional, pues hay que afiliar al sistema de seguridad social, salud, pensión, ARL y caja de compensación. Aquí es súper importante. Y se lo he dicho a las empresas a las que nosotros asesoramos, la seguridad social, las prestaciones sociales no son ahorros, es decir, el no pagarle a la persona, sino solamente el día de trabajo,
pero no le pago la seguridad social o solo le pago la salud y la ARL. Realmente eso no son ahorros. ¿Por qué? Porque el día que la persona se va de la empresa o él sale en unas malas condiciones y simplemente va y me demanda, tiene todas las posibilidades de ganar. Entonces esa plata que se supone que yo en su momento me ahorré, voy a tenerla que pagar al doble o al triple. Entonces lo ideal es que como mínimo podamos garantizarle a las personas esas condiciones mínimas de trabajo y de seguridad social, que eso finalmente nos va a dar tranquilidad también como empresa, de que si Dios no lo quiere, se accidenta, pues hay quien lo supla, ¿cierto? Quien pague esas prestaciones económicas. O en su defecto, si llegara a haber un tema tan delicado que llegara a necesitar una pensión de invalidez, pues ahí está. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los empresarios que dicen, no, es que yo le pago solo, lo tengo por salud y ARL a través de una empresa tal? Listo. Si llega a tener un accidente, seguramente la ARL lo va a atender. Pero ¿qué pasa en el momento que la ARL le dice, váyanse ya para su fondo de pensiones porque definitivamente su caso es complejo y no va a poder volver a trabajar? ¿Ya cuál fondo de pensiones va a ir si la empresa no le paga pensiones? Entonces, muy importante que la empresa tenga claro ese nivel de responsabilidad que debería tener a nivel contractual. Después de que realiza las afiliaciones, viene con una firma de contrato de trabajo, que en adelante les voy a hacer una especificación del tipo de contratos. Debo ingresar al sistema de nómina, debo tenerlo en una bancarización, eso es súper importante. Los pagos en efectivo cada vez se están reduciendo muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay una norma, una ley de bancarización que me exige que yo le pague a la cuenta del trabajador, ni siquiera a la cuenta de la esposa, de la pareja, no, es a la cuenta del trabajador, porque yo debo tener un soporte legal que me permita en su momento, si el trabajador llegara a alegar es que él no me pagaba salarios, yo tengo que demostrar si le pagaba y le pagaba a su cuenta, pero cuando yo le pago en efectivo y a veces ni siquiera un recibo de caja nos firma, pues es muy difícil comprobar. Es importante documentar las actitudes de los trabajadores, es decir, si me llega tarde, si tiene faltas de respeto, hagamos llamados de atención, pero dejémoslos por escrito y anexémoslos a la hoja de vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir en un momento dado tomar la decisión de terminarle el contrato por justa causa. Entonces es importante hacer esos llamados de atención. Luego, finalmente, también muy importante tener la documentación de aceptación de renuncia, es decir, cuando el trabajador me renuncia, también que lo presente por escrito. Y hay un documento que se llama aceptación de renuncia, donde yo simplemente le contesto que ok, que acepto la renuncia y que a su vez tenga en cuenta que él tiene derecho a un examen de retiro. Vuelvo a lo mismo, porque finalmente a él y a mí nos interesa saber en qué condiciones está terminando esa relación laboral para que en 2, 3, 4 años no venga a decirme a mí, es que ahora yo desencadené esta enfermedad y usted, digamos que empezó aquí. Yo tengo como comprobar que efectivamente cuando entró a mi empresa entró así, cuando salió en estas condiciones. Entonces, el examen de retiro no es obligatorio, pero sí es muy importante. Ahora, el examen de ingreso sí es obligatorio, ese sí es de norma y está dentro del sistema de gestión. Luego, hacer un tema del manejo de las incapacidades es súper importante. ¿Por qué? Porque las incapacidades le generan al trabajador un fuero de salud o una, por decirlo así, una armadura, de forma tal que si el trabajador está incapacitado, yo no puedo terminar el contrato bajo ninguna circunstancia. Lo mismo si es una mujer en estado de embarazo. Yo tengo que esperar que termine su proceso para poder tomar alguna decisión. Entonces es súper importante no ir a tocar a un trabajador durante ese periodo, pero ese periodo puede durar 1 año, 2 años, 3 años, eso depende de la gestión que nosotros como empresa, que el Departamento de Talento Humano, en su efecto del área jurídica de la empresa, haga para poder cerrar esa situación de ese trabajador. Y manejo de fuero prepensional no es más que simplemente cuando yo tengo un trabajador, en este caso las mujeres, recuerden que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Entonces, si yo contrato a una mujer, tener en cuenta que esa mujer a los 54 años entra en una etapa de prepensión y eso le genera un fuero. Quiere decir que como ya le faltan 3 años para pensionarse, eso le da una estabilidad legal de no ser despedido. ¿Por qué? Porque ya está en la última etapa de su pensión y lo mismo pasa con los hombres. Entonces, es súper importante cuando contratamos a alguien más o menos de esa edad, saber también que estamos expuestos a que esa persona se nos afore y que yo no voy a poder terminar ese contrato hasta que no termine hasta que no logre pensionarse.
Tener en cuenta que debe haber una liquidación de prestaciones sociales y pagarlas dentro del tiempo. Es decir, si la persona se fue hoy, lo ideal es, la norma no es muy clara en eso, pero lo ideal es que sea casi que inmediato, no sé, una semana cuando mucho, para pagarle su liquidación de prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque luego simplemente cuando esa persona me lleva a un proceso, me va a querer demandar, pues me van a querer cobrar unos intereses moratorios por no haber pagado esa liquidación, y ese interés moratorio es un día de salario por cada día. Entonces, es un poco, al final se vuelve un poco de plata. Y también necesitamos a nivel organizacional, hay que establecer un reglamento interno de trabajo, porque yo no puedo llamarle la atención al trabajador con base en qué. Las llamadas de atención van con base en nuestro reglamento interno de trabajo, horas de entrada, horas de salida, funciones, responsabilidades. Entonces tengo que establecer un reglamento interno de trabajo. Y por último, hay que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que no es más que un conjunto de normas, procesos y procedimientos que me exige la ley, el Ministerio del Trabajo, de implementar. Es decir, es un sistema en el cual yo identifico cuáles son los riesgos a los que tengo expuestos a mi trabajador, pero asimismo entonces cuáles son esas actividades o acciones que yo voy a hacer para mitigar ese riesgo, para que él no se me accidente en esa actividad. Y de eso se desprenden una cantidad de documentos y de procedimientos. Entonces, los empresarios, sobre todo los pequeños, cometen errores. Ah, no, sí, ya me hicieron el sistema de gestión. No es hacerlo por hacer, es decir, no es que simplemente va un profesional y me arma una carpeta y me la pone allá a tragar polvo. No, eso hay que mantenerlo. Todos los meses yo tengo que cumplir con unas actividades de qué, de capacitaciones, de inspecciones, de asesorías externas, para poder alimentar ese sistema de manera tal que sea circular, que se vuelva, digo, su nombre es un sistema. Entonces, por norma debemos implementar esto, y el no implementarlo también nos va a generar sanciones. Lo que pasa es que, desafortunadamente, en Colombia, la norma está muy a favor del trabajador, pero poco a favor de la empresa. El gobierno, el Ministerio del Trabajo es muy paternalista. Entonces el trabajador me puede dejar botado a mí hoy a las 6 de la tarde y no pasa nada, pero si yo quiero sacarlo hoy a las 6 de la tarde, pues hay que revisar qué tipo de contrato tenemos, porque si no va a tener que indemnizarlo, y eso se vuelve muy oneroso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces hay muchas normas para el empresario y pocas para el trabajador. Esos son los tipos de contratos laborales que se contemplan en este momento en Colombia, y es un contrato a término fijo, que simplemente puede ser un contrato de 3 meses, de 4 meses o inferior a un año. ¿Qué pasa con este tipo de contratos? Que si, por decir algo, yo le hice a un trabajador un contrato a 4 meses, de esos 4 meses inicialmente yo puedo pactar hasta máximo un mes, dependiendo del tiempo, un periodo de prueba. Pero si después de ese periodo de prueba yo quiero sacarlo, pues a mí simplemente me toca indemnizarlo, es decir, pagarle, aparte de la liquidación de prestaciones sociales, pagarle el equivalente a los meses que hace falta para que se termine ese contrato. Esa es la indemnización en el término fijo, es simplemente que es indemnizar los periodos faltantes para ejecutarse. Entonces, simplemente, si esa persona tiene un contrato a 4 meses, lo que yo podría hacer simplemente sería esperar, y en el mes 3, faltando un mes, le notifico que no le será renovado ese contrato. Ahí no tendríamos que pagar indemnización. Pero si yo en la ejecución del contrato quiero sacar sí o sí sin justa causa, pues tenga presente que hay que indemnizar o pagarle los meses que hacen falta. En el contrato a término indefinido, es un poco más sencillo, porque simplemente me obliga a indemnizar por el primer año de trabajo el equivalente a un mes de salario. Y por el segundo, a partir del segundo año, 20 días de trabajo. Quiere decir que si una persona trabajaba conmigo y se ganaba 3 millones de pesos y yo lo voy a indemnizar, pues por el primer año le pago 3 millones de pesos, que es un mes de salario. Pero por los años siguientes simplemente divido el salario en 30 días y lo multiplico por 20, y esa será la indemnización por ese año 2, y luego lo mismo para el año 3. Entonces, la indemnización a término indefinido, dependiendo del caso, podría llegar a ser hasta menos onerosa. Hay otro tipo de contrato que se llama obra labor determinada. ¿Qué pasa con este tipo de contrato? Con este contrato no se puede abusar mucho. ¿Por qué? Porque habría que demostrar que la actividad para la cual yo estoy contratando a esta persona efectivamente es un contrato de una obra labor determinada, es decir, es un proyecto
que yo hice iba a durar 6 meses o 4 meses y para eso contraté a esa persona. Porque de lo contrario, ese contrato se vuelve un contrato indefinido, es decir, no podríamos manejarlo así, porque ¿qué pasa con ese tipo de contrato? Pues que no tiene indemnización, tiene toda la carga prestacional, pero no da lugar a indemnización. Entonces, hay empresas que abusan de este tipo de contrato, pues simplemente para no pagar esa indemnización, pero en cualquier momento se podría caer si el trabajador demanda y demuestra que no era un proceso temporal, sino que era permanente. Y por último, lo pongo con asterisco el contrato de prestación de servicios porque es el pan de cada día en las empresas. Y es que este es un contrato simple y llanamente para, como su nombre lo dice, un prestador de servicios. Fácilmente es para el abogado, que me presta asesorías, para el contador. Pero yo no puedo pretender decir que la operaria que está en la empresa 8 horas, 10 horas, que me recibe órdenes de producción, que va personalmente a prestar el servicio, es una prestadora de servicios. Dice la norma que hay 3 condiciones para que se configure un trabajo, un contrato laboral, y es prestación personal de servicio, cumplimiento de horarios y subordinación. Entonces, si se cumplen 2, por lo menos de esas tres condiciones, es un contrato laboral. Entonces, la persona fácilmente, ese prestador, supuestamente me va a poder demandar y tiene todas las condiciones de posibilidades de ganar, porque está mal estructurado. Y esos contratos los utilizan obviamente para no pagar prestaciones sociales, y además como el prestador de servicios es el que él mismo paga su seguridad social, pues es mucho más barato, pero realmente no es legal utilizarlo en cualquier actividad. Mis recomendaciones: en lo posible programe turnos solo de 8 horas para hacer las jornadas de trabajo un poco más llevaderas. No contrate por hacer favores, contrate con objetividad, lo que les decía ahorita. No, es que es el familiar, mi cuñado, mi sobrino. Sin embargo, hoy, aún así, si fuera, lo recomendable siempre es, independientemente si es su familia o no, haga un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha mostrado que ese familiar, ese tío, ese primo es el que va y me demanda y me pone a pagar un poco de plata. Entonces es importante, independientemente del parentesco, hay que establecer un contrato de trabajo. Sea justo en los salarios, llegue a acuerdos, listo. Le voy a pagar 1.500.000, pero le voy a, perdón, le voy a pagar 1.000.000 pesos, el mínimo, y lo otro se lo voy a pagar como una bonificación. Podría ser, pero sin embargo no está abusando como tal del trabajo de la persona. Sea claro desde el inicio en las funciones, horarios y salarios. Sucede mucho que las personas, sobre todo nosotros, contratamos a veces personal y dura 2, 3 días. ¿Qué pasó? No, y lo que pasa es que él me había dicho que eran de 8 a 4, pero ahora estoy de 8 a 8 y pues me gano el mínimo. Entonces la persona automáticamente deserta. Suele pasar mucho que no se dejan claras las condiciones desde el principio. Y estas condiciones pues se deben dejar por escrito, ojalá en el mismo contrato. Incluye en el contrato un acuerdo de confidencialidad. Pues, ¿por qué? Porque finalmente ese trabajador es el que termina llevándose toda la información, copiando mi idea de negocio, copiando cómo hago todos mis procesos, y va y me pone competencia. Entonces, por lo menos con ese acuerdo de confidencialidad puede que pase, pero las personas se van a limitar un poco más de ir a hacerlo. Entonces, en el contrato laboral fácilmente yo puedo tener un anexo que se llama acuerdo de confidencialidad. También recomendación: provisionar las prestaciones sociales. Provisionar es guardar o reservar. Si yo tengo 1 o 2 empleados mensualmente, ¿cuánto valen las primas, vacaciones, cesantías, intereses? Y lo reservo de forma tal que el momento que llegue la hora de causarlo, pues esa plata esté reservada. Pague la seguridad social a tiempo. Esto le va a evitar problemas de atención y pago de incapacidades. Siempre las EPS se van a pegar para no pagarme la incapacidad de que es que usted está pagando la seguridad social muy tarde. Entonces, y aparte de eso, también pasa que el trabajador se enferma el domingo a las 10 de la noche y se va para urgencias y no lo atienden porque la empresa no ha pagado. Entonces, eso es muy importante, pagar al día. Por último, una reflexión, y es: emprender es saltar por un precipicio al vacío y tener que crear un paracaídas mientras caes de la nada. Pero créeme que si logras eyectar y posarte en la tierra con vida, todo lo que vendrá después será felicidad. Hasta ahí, Juan, creo que lo que tenía preparado para hoy. No sé, de pronto, entonces, ¿quién te lee alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, Juliet, por acá levantó la manito.
El que quiera preguntar, bien pueda, levanta la manito, todos tienen en su pantalla una manito y los vamos colocando ahí en orden. ¿Listo? Dale, Julie. Buenas noches. Una pregunta. ¿Lo de las bonificaciones entran en la liquidación de prima, vacaciones y cesantías? Julie, es importante. Lo que pasa es que eso depende de lo que inicialmente pasaba. Por eso yo decía, haga acuerdo, ¿cierto? Yo puedo pactar con el colaborador. Mira, yo te voy a pagar 1.000.000 de pesos y los 200 se lo pago como un bono o auxilio no prestacional. Y el trabajador seguramente lo va a aceptar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay ocasiones donde definitivamente no se pueden manejar así. Por ejemplo, las horas extras. Las horas extras, pues son horas extras. Y la norma es muy clara y las horas extras hacen base de prestaciones sociales y seguridad social. Lo mismo que las comisiones. Pero si yo tengo, por ejemplo, un trabajador en una posición fija, no sé, hablemos de un oficios varios o un ayudante, pues yo le pago un salario básico y ese bono lo llamo así, bonificación, pero no lo hacemos parte de las prestaciones sociales. Entonces, eso dependerá siempre de los acuerdos al que lleguemos con el trabajador y obviamente que no sean las condiciones, porque las horas extras no se pueden llamar bonificación. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Julián. Bueno, ¿Alguien más? ¿Quién más tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta? Pueden levantar la manito o me escriben al chat también y yo la puedo leer, que de pronto tengan alguna situación con la cámara. Bueno, miremos por ejemplo entonces a Marcela Villa. Marcela, ¿qué tipo de empresa tiene? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Trabaja solita? Marce. Bueno, yo por acá veo una personita, bueno, veo varias personas que están emprendiendo, pueden aprovechar. Yo tenía, pues bueno, como comentarios, me parece muy chévere lo que nos explicas porque pues va como al grano de lo importante y yo pienso que es crucial tener todo eso en cuenta. Me pasaron varios cacharros que me costaron plata, sanciones y era por desconocimiento con temas de la seguridad y salud en el trabajo, con temas de permisos, por ejemplo, no sabemos que teníamos que tener un permiso para elaborar horas extras y pues ahí llegó la oficina del trabajo y siempre nos afectó mucho esa multa. Entonces, va como en pro de eso, de incentivar a que consultemos, ¿sí? A que consultemos. Como siempre decimos, no tenemos por qué sabérnoslas todas, ¿cierto? Podemos estar muy en pro de nuestro oficio, de nuestra operación, y está bien, de lo demás ayudémonos, ¿cierto? Si estamos emprendiendo, si estamos creando empresas, si ya la tenemos y tenemos dudas, averigüemos, porque lo que tú decías ahorita, Alberto, es muy, muy importante, ¿cierto? A veces cuando uno dice, listo, pues yo aprendí que uno puede dejar de pagarle supuestamente algo con temas de seguridad social al colaborador y después llega esa persona y sale mal y lo demanda a uno, pues ahí realmente es donde va a pagar uno el costo. Entonces, se trata de principios, se trata de estar ahí haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo con lo que nos exigen y con lo que es justo además, ¿cierto? Y si no lo sabemos, consultemos. De verdad que eso nos va a marcar mucho la diferencia. Entonces, pues de parte mía, súper claro el tema. Hay No sé. algo muy importante, Juan, y es que yo siempre le digo a mis clientes, ese tema, esos no son ahorros, porque de una u otra forma, en algún momento eso va a reventar, ¿cierto? Entonces yo simplemente, ¿qué le digo a mis clientes? Les he dicho, el tema de la seguridad, es decir, la mano de obra debería ser un costo implícito de su producto, así como yo no tengo forma de negociar la harina para hacer el pan, definitivamente no, eso es lo que me toca pagar por los huevos, por el pan para hacer, para tener mi panadería. Asimismo, ¿cuál es incluir a ese costo mi mano de obra? ¿Cuánto me vale la mano de obra? Pero pagándole lo mínimo que puedo pagarle a ese trabajador, su seguridad social, sus prestaciones sociales. De una u otra forma, eso va a hacer es dignificar también el trabajo. Entonces, el hecho de que estemos empezando no quiere decir que tenemos que empezar mal o que tenemos que empezar tan informales, porque en ese proceso, pues también podemos estar pagando esos errores.
Entonces, lo ideal es que no, que se haga desde el principio, que se haga bien y bajo la figura que es decir, lo que les decía ahorita, yo no puedo decir, no, es que lo tengo trabajando conmigo, pero le tengo una prestación de servicios, pero entonces yo le pago seguridad social por otro lado. Entonces, no, eso hay empresas que uno encuentra una cantidad de cosas y dicen, no sé cómo es que no ha tenido un chicharrón. Es decir, no debe ser consecuente. Si yo tengo 2 trabajadores que trabajan conmigo y les voy a pagar todo lo de ley, pues hay que afiliarlos como empleados míos. Bueno, por acá Marce nos pregunta, en cuanto a prestación de servicios, ¿cuáles son mis obligaciones como prestador de servicios o que hasta qué punto debe respetar el empleador? Es que con el prestador de servicios es muy complejo porque el nombre lo dice, es un contratista que finalmente no tiene conmigo una obligación más allá del contrato, del objeto del contrato, ¿cierto? Si yo lo contraté a esa persona para una labor, pues para hacer una misión, un objeto específico, pues a ese contratista yo no puedo pretender que me llegue a las 8 de la mañana y que se vaya a las 6 de la tarde. Sí, finalmente nosotros, los prestadores de servicio o los contratistas, los medimos es por el cumplimiento del objeto del contrato. Usted me dijo, yo ejecuto o yo le llevo esa base de datos y se la entrego en 15 días. Pues ya él verá si se trasnocha, si lo hace el fin de semana. Para mí es transparente mientras me lo entrega a los 15 días. Es más, ni siquiera tendría que presentarse en la empresa o en mi oficina, porque es más un tema de cumplimiento. Entonces es un prestador de servicio frente al empleador, pues es que ni siquiera se llama empleador, se llama contratante, porque un prestador de servicios no tiene como tal un jefe, sino un contratante, que es quien contrata sus servicios para ejecutar X actividad. Entonces no hay más obligaciones. Ok. Marce, ¿te quedó clara la duda? Bueno, por acá dejamos abierto el chat. Yo tengo una duda. Ah, bueno, listo, Marce. Eh, a veces solicitamos el servicio de alguien y no necesariamente para el negocio. Digamos que llamamos a un eléctrico porque tenemos una situación acá en la casa. ¿Qué cosas tenemos que tener ahí como presentes? Porque por ahí he escuchado casos en que llegan, están acá en la casa haciendo algo y les pasa algo, se cayeron de la escalera, se quebraron el brazo. ¿Qué tenemos que tener? ¿Por qué pasa? O sea, creemos que porque es en la casa o porque, no sé, es algo que un imprevisto, pues no tenemos que hacer nada. No sé, ¿tú qué nos recomiendas como en ese sentido? Es que normalmente, Juan, eso es un prestador, también es un prestador de servicio y al prestador de servicios uno espera que traiga su seguridad social, a no ser que sea una empresa. La empresa es quien responde por él, pero cuando es una persona un contratista, pues uno esperaría que traiga, que tenga su ARL, su seguridad social, ¿cierto? Que muy difícilmente pasa. Entonces, eso es un tema muy complejo, pero lo ideal es que si por lo menos, si lo vemos a nivel de propiedad horizontal, por ejemplo, yo administro un edificio y la política es que de la puerta, de la portería no entra una sola persona, un prestador, sino presenta una seguridad social. Entonces, si son los de Claro, por ejemplo, que vienen a instalarle a un apartamento de X, hasta que no nos envíen la seguridad social, esa persona no puede ingresar. Ah, ok. Y así mismo con cualquier prestador. Más a, propiedad, a modo de propiedad horizontal o de conjuntos residenciales, pero ya a nivel de hogar es muy complejo porque normalmente usted contrata al señor del barrio, que sea el conocido, que no sé qué. Entonces ahí sí, es muy difícil de manejar, pero el deber ser debería ser ese, que tenga su seguridad social y venga a prestarme el servicio. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna preguntita? Pueden levantar la mano. Aprovechemos el momento. Y si no, preguntemos, Isa Osorio, Isa, ¿qué se dedica? ¿Qué empresa tiene? Isa. Ahí está. Entonces miremos a Lau Meisel. Tampoco se ganó el premio. Sandra Romero. Sandrita. Sandrita, ¿estás por ahí? La que no ganó. Otra mujer que no ganó. Miremos aquí quién más hay. So, Juliet. Marta Cecilia.
Juliet ya, por ella estuvo participando. Marta Cecilia está activa, está conectada. Ángela. Entonces yo pregunto algo. Vivi, hola Vivi, ¿qué más? Hola, buenas noches, bendiciones. Aprovecho entonces a hacer una preguntita que yo veo que están tímidas para opinar. En el caso, por ejemplo, yo siempre he trabajado con contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Yo pago de cuenta mía lo que es salud, pensión, ARL, todo eso. Y resulta que me hicieron un contrato para trabajar pues con una entidad, me hicieron un contrato hasta el 31 de diciembre por prestación de servicios con un salario definido, bueno, sabíamos que era así. Y resulta que incluso de recién que me contrataron, a mí me resultaron 2 ofertas laborales mejor remuneradas que esa, pero pues mi conciencia, no sé, yo dije, no, pues yo ya tengo un contrato firmado con ellos, qué pena, yo tengo que respetarlo y me quedo hasta este resto de año porque tengo que respetarlo. ¿Listo? Así lo entiendo yo porque no entiendo mucho de leyes, tengo que respetarlo. Y resulta que yo trabajé febrero, marzo, abril, o sea que a los 3 meses y medio me van diciendo un día, que no, su contrato va hasta el viernes, no puede seguir, porque ya no tenemos cómo sustentarle su pago, no sé qué, bueno. Y a mí me dio mucha tristeza porque fue, como es en la parte de educación, pues yo ya no podía acceder a una oferta como las que me habían hecho en febrero, que era el inicio de año escolar, entonces podía ser docente titular, la otra fue una coordinación de una escuela primaria, algo así, bueno, yo dije, no, pues ya que nada. Y en ese caso, por ejemplo, entonces a mí me terminaron contrato así, hasta por mensaje por WhatsApp fue que me lo mandaron. Entonces siempre me quedó la duda y de hecho varias personas me han dicho, no, busca para la oficina de trabajo, hable, eso no lo podían hacer así, ahí qué recomendación me da. Lo que pasa es que claramente, Viviana, ese no es un contrato laboral, exactamente. Es decir, el Ministerio de Trabajo no podría intervenir porque no hay una relación laboral como tal, pero si miran el mismo contrato, hay una cláusula que habla de causales de terminación de contrato. Entonces, esa causal de terminación tendría que haber estado contemplada dentro del mismo contrato. De lo contrario, hay un proceso que se lleva a cabo para reclamar, no a nivel, digamos que a nivel laboral, pero sí a nivel contractual o a nivel civil, donde una de las partes está incumpliendo el contrato y eso tiene unas sanciones y unas penalidades, pero se tendría que manejar a nivel civil y normalmente en las cámaras de comercio, por ejemplo, hay unos centros de arbitraje o finalmente también de pronto se me olvida en este momento, como los laboratorios de las universidades del tema jurídico, ellos también hacen ese acompañamiento del proceso de llevar la terminación, pero no sería una terminación laboral como tal. Pero sí, claro, es de revisar el contrato, que si alguna de las cláusulas de terminación estaba, la que ustedes le dieron estaba contemplada y si no, hay un tema, una posibilidad de reclamar por incumplimiento. Porque así mismo, si usted hubiera renunciado para irse al otro, ellos pudiesen haber hecho efectiva cualquiera de esas cláusulas para poder apegarse y solicitarle alguna penalidad o una sanción por haber incumplido el contrato. Sí, de hecho, yo ya leí el contrato varias veces y no aparece esa cláusula, pues que me hubieran dicho eso, no. Y pues me parece un despido injustificado, además que me avisaron esa misma semana. Y no de la forma. Hasta esta semana termina y quedé yo. Fue totalmente irregular el proceso, es cierto. Muchas gracias. Con gusto, Diana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o observación? Milton. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias. ¿Cómo les va? No, pues la verdad es que apenas veo el enlace y podía y apenas me metí. ¿Están hablando sobre temas laborales o qué?
Sí, la charla hoy es formalización laboral y tributaria. Ya. No, pues no tengo nada que agregar ni que sustraer. Bueno, Milton, nada, hermano, gracias por conectarte igual. Bueno, ¿alguna otra personita por ahí que tenga alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces, pues no siendo así, vamos dando, ya vamos finalizando entonces con la mentoría. Pues hermano, muchas gracias, gracias Alberto por el tiempo, gracias a todos también por este tiempito. Yo sé que de verdad que es de gran valor. Bueno, para los que no saben, la mentoría, yo les comparto el link de la grabación por el grupo para que la puedan revisar, si tienen alguna duda, si de pronto quieren repasar alguna cosa, con mucho gusto. Edilberto también queda disponible ahí también cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto. La intención es que podamos ayudarnos. Entonces, nada, la finalidad de esas mentorías es eso, es crear conciencia de lo importante cuando estamos emprendiendo, cuando estamos creando empresas y ya estamos montados en el barco, también saber qué necesitamos. Hay muchas cosas que, como a mí me pasó, fue más por desconocimiento, que realmente, bueno, con lo que les contaba ahorita fue una situación más de ignorancia, pero que al final nos llevó a una situación bastante complicada a nivel económico. Entonces, busquemos siempre consejo, busquemos siempre asesoría, busquemos siempre ayuda, esa es la recomendación. Seamos sabios, ¿cierto? Mi libro favorito dice que en el consejo está el éxito. Entonces, pues yo los invito a esto, a que nos ayudemos, a que ayudemos a otros también cuando lo necesiten. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay alguna otra preguntita por ahí, vamos ya finalizando. Por acá Oscar Villa nos dice que muchas gracias por este espacio. Y bueno, Hilberto, no sé si quieres dar como las últimas palabritas para ir ya cerrando esta noche de mentoría. Creo que sí, Juan. Nada, muchas gracias por los que se conectaron. Para mí fue un placer. Voy a dejarles en el chat mi número de contacto. Si en algún momento alguien tiene una duda, una inquietud, tiene una empresa, está iniciando con su proyecto y necesita alguna asesoría, no tengo ningún inconveniente. Con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias por el espacio a ustedes también. Dale, muchas gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Noche, que descansen. Muchas gracias a todos.